Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Carlos se detuvo allí, entre la sala y la cocina, observando en silencio a la mujer con la que había compartido los últimos 10 años de su vida. Marcela estaba al teléfono, su tono ligero y despreocupado, con una expresión distante. Mientras sostenía el celular en una mano, con la otra organizaba unos papeles en una carpeta de cuero. Hablaba de reservaciones, fechas, vuelos. Todo parecía parte de una rutina profesional normal, pero había algo en la forma en que sonreía durante la conversación que le provocó a él una inquietud en el pecho. Cuando terminó, colgó con un "nos vemos pronto" y dejó el teléfono sobre la mesa como si nada hubiera pasado. Luego, girándose hacia Carlos sin cambiar el tono, le informó que viajaría al día siguiente. Dijo que sería un viaje de negocios importante para su carrera, con una duración de 3 días. Carlos permaneció en silencio unos segundos, intentando entender la razón de aquel anuncio repentino. Marcela nunca había mencionado nada sobre viajes ese mes. Le preguntó a dónde iba, con quién y por qué se lo estaba diciendo apenas ahora. Ella vaciló. Sus ojos titubearon por un instante, pero pronto volvieron a esa calma que le molestaba más que cualquier grito. Dijo que sería con Javier, el director de la empresa. Al principio trató de explicarlo como un viaje de equipo, una oportunidad para alinear estrategias. Pero cuando Carlos preguntó por qué Javier y no todo el equipo, ella simplemente dejó de fingir. Admitió que ella y Javier se habían estado acercando desde hacía un tiempo y que ese viaje también sería importante por razones personales. Lo llamó networking, pero la manera en que hablaba traicionaba cualquier intento de justificación profesional. La verdad estaba allí, brillando entre una frase y otra, estaba involucrada con otro hombre. Carlos sintió un nudo en el pecho, una mezcla de incredulidad y vergüenza. Pero Marcela parecía imperturbable ante la confesión. Al contrario, bebió un sorbo de agua, se recargó en la encimera y comenzó a hablar como si discutiera un informe. Dijo que Javier tenía visión, que era dinámico y que con él se sentía motivada. Agregó que con Carlos todo se había vuelto demasiado predecible, que él se había conformado, había dejado de sorprenderla, de cuidarla, de luchar. Usaba palabras duras, como si cada frase formara parte de un guión ensayado. Dijo que ya no veía chispa en su matrimonio, que se sentía atrapada en una rutina aburrida. La manera en que describió sus años juntos dolió más que cualquier traición física. No gritó, no se emocionó, no dudó. Habló como alguien que ya había decidido, que había terminado la historia mucho antes de confesarla. Carlos intentó encontrar una reacción que tuviera sentido. Parte de él quería preguntar si todo aquello era real, si esa era la misma mujer que había jurado compañerismo y amor incondicional. Pero había algo más fuerte dentro de él, una dignidad que se negaba a arrastrarse entre lágrimas y humillaciones. La miró a los ojos y simplemente escuchó. No discutió. No se defendió. No rogó. Porque en ese momento, más que ira, lo que sentía era una inmensa decepción. Marcela se alejó, tomó la carpeta con los documentos y subió las escaleras diciendo que necesitaba terminar de empacar su maleta. Y eso fue todo. No hubo abrazos, ni súplicas para reconsiderar las cosas. Tenía prisa. Él, en cambio, ahora tenía claridad. Permaneció allí unos minutos, absorbiendo el impacto. Poco a poco todo empezó a tener sentido, las respuestas demoradas a los mensajes, las excusas endebles, las cenas canceladas. Se dio cuenta de que llevaba ya un tiempo viviendo solo. Pero solo ese día tuvo el valor de aceptarlo. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. El amor que antes lo movía ahora se había transformado en lucidez. Y con esa nueva perspectiva, Carlos dio los primeros pasos hacia lo que necesitaba hacer. El tipo de acción que no requiere drama, sino inteligencia. La clase de respuesta que no se da con gritos, sino con estrategia. Sabía que era el final de algo, pero tal vez el comienzo de algo mucho mayor. Marcela terminó de empacar su maleta durante la tarde. En ningún momento volvió sobre lo que había dicho, como si todo ya estuviera resuelto. Se movía por la casa con la calma de alguien que no debía nada. Carlos la observaba desde lejos, con pensamientos y silencios que pesaban más que cualquier discusión. Ella escogía cuidadosamente su ropa, separaba documentos, confirmaba el vuelo en el teléfono y hacía una última llamada rápida. No intentó hablar, justificar ni suavizar el ambiente.
Actuaba como si se tratara de un simple viaje de trabajo más, aunque sabía perfectamente lo que representaba. Al caer la noche, cenaron en silencio. Marcela tomó algo ligero del refrigerador, lo calentó y lo comió en la barra de la cocina. Carlos ni siquiera se acercó, bebió un vaso de agua y se fue al dormitorio. Permanecieron allí, cada uno en su lado, en silencio. Por primera vez, ese espacio compartido se sentía extraño, desprovisto de recuerdos, desprovisto de afecto. Marcela fue al baño, dedicando tiempo a su cabello, a su piel, como quien se prepara para algo importante. Cuando regresó, se acostó. Carlos ya estaba de espaldas, despierto, inmóvil, fingiendo dormir. Ella apagó la luz y, minutos después, el sonido de una respiración rítmica indicó que había caído dormida. Él, en cambio, permaneció despierto durante horas, con el pecho aún oprimido. Dormir junto a alguien que ya ha elegido otro camino es una forma silenciosa de tortura. A la mañana siguiente, Marcela se levantó antes de que sonara la alarma. Se duchó, se vistió con la misma atención que alguien que va a una entrevista, recogió los últimos objetos, tomó la maleta y, al salir de la habitación, dijo simplemente, regreso el lunes. Carlos, sentado al borde de la cama, solo respondió con un leve gesto de cabeza. Ella salió por la puerta como si fuera su trabajo habitual. Sin beso, sin mirada de despedida, sin intento de reconciliación ni culpa. Solo la ausencia de todo lo que alguna vez los había unido. Carlos permaneció inmóvil unos segundos. Sin suspiro, sin gesto, únicamente con el sonido distante del motor del auto alejándose. Cuando estuvo seguro de que Marcela ya se había marchado, se levantó. Fue directo a la oficina y encendió la computadora. Sus manos temblaban levemente, pero sus ojos estaban firmes. Escribió con precisión, detective privado, área de Clearwater. Aparecieron varios resultados, pero leyó cada nombre con cuidado. No quería aficionados ni curiosos. Necesitaba a alguien discreto, profesional, eficaz. Visitó páginas, leyó reseñas, miró fotos, comparó precios hasta encontrar una agencia que le pareció confiable. Llamó. La voz al otro lado de la línea era segura, directa. Carlos explicó la situación sin adornos. Su esposa había viajado 3 días con el director de la empresa donde trabajaba y él necesitaba pruebas, fotos, registros, cualquier cosa que confirmara lo que ella ya había admitido. Proporcionó los detalles con exactitud, nombres completos, dirección del hotel, horarios de vuelo. Envió fotos de su esposa y añadió algunos datos más. El investigador tomó nota con profesionalismo y prometió resultados en un plazo de 48 horas. Dijo que contaba con un equipo local y que comenzarían de inmediato. Carlos colgó el teléfono sintiendo algo que no había sentido en días. Control. Aún con el correo abierto, escribió a un abogado de confianza. No usaría las pruebas solo por venganza. Quería preparar el divorcio en silencio, rápidamente, con una base legal sólida. El dolor que cargaba era profundo, pero se había transformado en acción. No buscaba confrontación. Buscaba justicia. Quería cerrar el capítulo con la misma dignidad que había ofrecido a lo largo de sus años de matrimonio. El silencio de la casa era ahora un aliado. Cada decisión tomada esa mañana parecía aliviarle el pecho. El resto del día mantuvo su rutina lo mejor que pudo. Almorzó solo, volvió al trabajo, atendió llamadas, pero por dentro todo había cambiado. Ya no se veía como el hombre engañado, sino como alguien que había despertado. El final había comenzado aquella vez en la puerta de la cocina, cuando Marcela confesó. Pero ahora estaba escribiendo la conclusión con sus propias manos, y no permitiría que fuera en vano. Al caer la tarde, el investigador confirmó que ya estaban sobre el caso. Informaron que Marcela y Javier habían sido vistos entrando juntos al hotel, que compartían la misma suite, que habían salido a cenar lado a lado. Carlos leyó el mensaje y cerró lentamente el teléfono. Sin lágrimas, sin sorpresa, solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta. El matrimonio había terminado mucho antes de que la maleta se llenara. La diferencia era que ahora todo estaba documentado. Esa noche, por primera vez, durmió con la puerta del dormitorio entreabierta. La casa estaba vacía, pero no sentía miedo. Era como si finalmente el aire se hubiese despejado. El dolor seguía allí, pero domado. Era el precio de la libertad. Y dentro de él comenzaba a nacer algo nuevo, la certeza de que merecía más. Mucho más estaba aún por suceder. Pero una cosa ya la sabía, Marcela no tenía idea de lo que se avecinaba.
El lunes por la tarde, exactamente a la hora prevista, Carlos escuchó el coche detenerse frente a la casa. Permaneció inmóvil en silencio, observando desde la ventana de la sala. Reconoció el sonido del motor, la forma en que la puerta se cerró de golpe, el rodar de las ruedas de la maleta sobre la acera. Sabía que Marcela volvería así, como si solo hubiese ido a atender un asunto rutinario de trabajo. Sin carga, sin expresión de arrepentimiento. No tenía idea de lo que le esperaba. Carlos había pasado los últimos 3 días organizándolo todo con precisión. Había recibido las pruebas, revisado cada imagen, leído los informes, consultado al abogado, ordenado los papeles. Todo estaba impreso, compilado en una carpeta negra, colocada de manera prominente en el centro de la mesa del comedor, visible, imposible de ignorar. Cuando Marcela entró por la puerta principal, llevaba el mismo abrigo con el que había salido. Saludó con un forzado hola, esperando una reacción normal. Miró a su marido como si nada hubiese pasado, quizá anticipando un comentario sobre el viaje o el tiempo ausente. Pero Carlos permaneció en silencio. Sus ojos fijos en la carpeta sobre la mesa. Confundida, Marcela dejó la maleta junto al sofá y se acercó a la mesa. Tocó la carpeta, la abrió. Le bastaron unos segundos para comprender el contenido. Las fotos estaban ordenadas en secuencia con fechas y horarios. Pasó una página, luego otra, intentando disimular la tensión. Junto a las imágenes estaban los papeles de divorcio ya llenados. Y al final de la carpeta, una carta escrita a mano por Carlos. La leyó en silencio, su rostro cambiando poco a poco. La frialdad que había sostenido hasta entonces comenzó a resquebrajarse. Cuando terminó, levantó la vista y encontró a Carlos de pie en el umbral del pasillo, observándola. Ella intentó hablar, pero él hizo un gesto con la mano para que se detuviera. Simplemente dijo que el matrimonio había terminado en el momento en que ella decidió cruzar una línea sin retorno, que sus decisiones tenían consecuencias y que ahora debía enfrentarlas. Marcela, abrumada por una mezcla de sorpresa y desesperación, trató de argumentar. Decía que las cosas eran confusas, que el viaje no significaba tanto como parecía, que su relación con Javier no era oficial. Pero cada palabra salía débil, sin convicción. Carlos se mantuvo firme. Reiteró que la confianza estaba destruida y que él ya había tomado todas las medidas legales necesarias. Le informó que tendría unos días para retirar sus pertenencias de la casa y que su abogado podría contactar la oficina que él había contratado. Ella persistió. Intentó acercarse a él, pero Carlos dio un paso atrás. Le dijo que no había más lugar para discusiones. Entonces, Marcela perdió el control. Comenzó a llorar, preguntando cómo podía hacerle aquello. Gritaba que estaba siendo cruel, pero lo que más la impactaba era su serenidad. Carlos, con la mirada firme, respondió que simplemente estaba terminando lo que ella misma había enterrado. Que no se trataba de venganza, sino de respeto propio. Marcela, sin saber qué hacer, tomó su teléfono, marcó un número y luego colgó antes de que contestaran. La máscara de control y seguridad se había caído. Por primera vez, parecía perdida. Salió de la casa aproximadamente una hora después, llevándose solo la maleta que había traído del viaje. Intentó decir que volvería por el resto, pero Carlos simplemente respondió que todo se arreglaría con el abogado. No insistió. Subió al auto, lo encendió y se fue sin mirar atrás. Desde la reja, él la observó hasta que el coche desapareció de la calle. No sintió alivio, pero tampoco remordimiento. Era necesario. Un dolor quirúrgico que cortaba profundo, pero que evitaba que el alma se corrompiera. Volvió a entrar, recogió los documentos de la mesa, los guardó en un cajón y respiró hondo. Había resistido la tormenta sin gritar, sin arrastrarse, sin perderse a sí mismo. Carlos sabía exactamente lo que tenía en sus manos. Las fotos que recibió del detective no eran solo imágenes comprometedoras. Eran pruebas, informes con horas, lugares, fechas. Marcela y Javier usando una habitación de hotel pagada con dinero de la empresa, cenando con tarjetas corporativas, brindando mientras su mundo se desmoronaba y ellos no tenían idea. En silencio, reunió todo. Creó un dossier con cada detalle, organizó las pruebas y las adjuntó a un correo frío y directo enviado al consejo de administración de la empresa donde trabajaban ambos. Sin firma, solo hechos y una pregunta: ¿este es el tipo de comportamiento que se premia con puestos de liderazgo? 2 días después, ambos fueron citados a una reunión extraordinaria. La empresa inició una investigación interna.
La acusación era grave: mal uso de fondos corporativos con fines personales, incluyendo estancias en resorts, comidas costosas y transportes privados, todo justificado como networking estratégico. Pero las imágenes contaban otra historia. El comité no tuvo dudas. Javier fue despedido por conducta inapropiada. Marcela también. Ambos fueron separados por violar directamente la política de cumplimiento de la empresa y por mal uso de los recursos corporativos. Carreras enteras colapsaron en una sola mañana. Horas después del despido, el teléfono de Carlos sonó. Era ella. Marcela, desconsolada, gritando al otro lado de la línea: «Me arruinaste la vida, ¿qué hiciste?». Carlos escuchó unos segundos en silencio. Ella continuó: «Enviaste esas fotos, ¿verdad? ¿Cómo tuviste el descaro?». Fue entonces cuando él perdió la paciencia. Su voz se elevó, firme, cargada de ira contenida. «Descaro. Me traicionaste en mi cara y me hablas de descaro». Marcela escuchó su teléfono y la voz de Carlos llenó el silencio con firmeza y rabia contenida. Le ordenó que saliera de su vida, que se llevara a su amante y su orgullo podrido. Cortó la llamada sin darle oportunidad de responder. La sangre le latía en las sienes, semanas de furia reprimida estallaban en una sola frase, y no se arrepintió ni un segundo. Media hora después, Marcela recibió otra llamada. Esta vez era Javier. Su voz, antes cargada de encanto y promesas, ahora estaba colmada de odio. La culpaba por todo: su carrera arruinada, su exposición y humillación, incluso por haber sido despedido sin poder recoger sus cosas. Marcela intentó decir algo, tartamudeando sobre enfrentar las cosas juntos, pero Javier la cortó bruscamente. La llamó distracción, un desvío que ahora les costaba caro a ambos, y la amenazó con involucrarla en demandas legales. Colgó. Marcela se quedó paralizada. El suelo que creía firme bajo sus pies se había derrumbado. Había perdido su trabajo, su amante, su respeto y, sobre todo, a Carlos, quien durante años había estado a su lado cuando nadie más lo hacía. Por primera vez, la humillación fue amarga y completa: no había nadie a quien aferrarse. Pasaron los años desde aquel día en que Marcela dejó la casa de Carlos. Su mundo se desmoronó más de lo que jamás imaginó. Intentó conseguir otros empleos, pero el escándalo la perseguía como una sombra. Sobrevivió con pequeños contratos, mudándose de ciudad en ciudad, intentando escapar de las miradas que parecían saber demasiado. Nunca volvió a saber de Javier: algunos decían que se había ido al extranjero, otros que cayó en la depresión. Marcela, en cambio, permaneció en silencio, viviendo de lo poco que le quedaba, cosechando las consecuencias de sus elecciones imprudentes. Un día, al salir de un supermercado en el centro, escuchó risas fuertes desde la acera de enfrente. Sin pensar demasiado, miró y allí, como un golpe en el pecho, lo vio: Carlos, pero distinto todo lo que recordaba. Reía mientras levantaba a una niña pequeña, de unos 2 o 3 años, sobre sus hombros. La niña reía con tal fuerza que casi le faltaba el aire. Carlos la sostenía firme, con ternura, y le decía: «Agarra fuerte, María. Papá es tu avión». Marcela se quedó congelada. El tiempo pareció detenerse. Quiso mirar a otro lado, correr, pero permaneció inmóvil, observando. Segundos después, se acercó una mujer joven con el cabello recogido, de mirada tranquila. Tocó el brazo de Carlos, él sonrió y ella lo besó ligeramente. La niña los abrazó a ambos al mismo tiempo. Era una escena simple, pero la destrozó por dentro: una familia, un nuevo comienzo, y Marcela comprendió de primera mano lo que significa perder lo que no valoraste. 2 días después de aquel encuentro inesperado en el mercado, Marcela aún tenía la imagen de Carlos con su hija grabada en la mente como una herida abierta. Cada detalle de la escena se repetía en su cabeza como un castigo silencioso. Intentó ignorarlo, intentar continuar con su día, pero su corazón se negaba. Esa noche, sola, sentada al borde de la cama en un pequeño apartamento desolado, reunió el valor para buscar su número. Todavía estaba guardado en su teléfono. Presionó el botón de llamada con los dedos temblorosos. Cuando escuchó su voz al otro lado, le tomó unos segundos poder hablar. «Carlos, soy yo». El silencio se prolongó más de lo que esperaba. Cuando finalmente respondió, lo hizo con un tono neutral. «¿Qué quieres?». Ella tragó saliva con fuerza. «Te vi el otro día en el mercado con la niña, ¿es tu hija?». «Sí», respondió él con firmeza. «Emma, cambió mi vida». Su voz vaciló por un instante. «¿Y la mujer que estaba contigo,
¿es tu esposa? Es Lie, la mujer que me mostró que todavía podía ser realmente amado. La que llegó a mi vida cuando había perdido la fe en cualquier nuevo comienzo. Marcela cerró los ojos. Solo llamé para pedirte perdón por todo, por lo que te hice. Arruiné lo mejor que jamás tuve. Una vez más, el silencio dominó la conversación. Pero esta vez, Carlos respiró hondo antes de responder. Me destruiste, Marcela. Me arrojaste al pozo más profundo sin pensarlo 2 veces. ¿Pero sabes qué? Ahí fue donde descubrí quién soy realmente. Reconstruí mi vida con los pedazos que rompiste. Y aunque fue doloroso, estoy agradecido porque, al final, eso me liberó. Ella lloró en silencio, intentando contener el dolor. ¿Me perdonas? Carlos reflexionó un momento. Te perdono. Pero el perdón no es una invitación a regresar. Es un adiós sin resentimiento. Intentó decir algo, pero él la interrumpió. Cuídate, Marcela. De verdad. Porque aquellos que no aprenden del dolor están condenados a repetirlo. Y colgó. Marcela se quedó mirando la pantalla del teléfono como si la hubieran abofeteado. Por primera vez, no lanzó el teléfono al suelo. No gritó. Solo se sentó allí, inmóvil, en silencio. Por primera vez comprendió lo que Carlos siempre había intentado enseñarle y lo que nunca valoró. Perder a Carlos no era el castigo, era la consecuencia. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.